nuestro querido ayudante pastoral, hoy va a continuar con la serie de la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, vamos a tener unas palabritas de oración para escuchar su palabra. Padre Celestial, queremos ahora escucharte, queremos aprender, queremos entender. Señor, necesitamos que tú alimentes nuestra vida espiritual a través de tu palabra. Necesitamos de ti. Usa a este querido instrumento en tus manos, Señor, que él pueda sentirse libremente guiado por ti. Quita todo obstáculo, toda presión del enemigo, que no quiere que tu palabra sea conocida, que no quiere que tu palabra sea aprendida y practicada. Señor, ayúdanos a entender y a practicar tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buen día, ¿se escucha? ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenidos a la casa del Señor. Ha sido un tiempo hermoso que hemos tenido de alabanza. Así que creo que si nos retiráramos hoy ya hemos sido ministrados. ¿No lo piensa así usted? Yo lo viví así. Gracias, hermanos de alabanza, por su tarea. Dios les siga usando. Muy bien. Estamos en esta mañana también con la visita, quería comentar, del pastor Samuel Arriete, que luego nos va a presentar un libro. Él fue mi profe en el Instituto Bíblico. Si cualquier cosa, ahí saben, le dicen a él. Muy bien. ¿Me pones la presentación? Estamos hablando sobre un tema. El tema que el pastor nos pidió que estuviéramos compartiendo es la unidad. Esta es la tercera entrega o la tercera reflexión, sermón sobre la unidad. Usted, si no escuchó los dos anteriores, hágalo. Ha sido realmente de mucha edificación poder haber estado escuchando tanto a Ricky Martínez Jr., que nos tuvo con la responsabilidad en primer lugar, y luego a Alberto. Y la verdad que es un tema recurrente y es un tema que necesitamos escuchar vez tras vez. Es muy amplia la bibliografía que hay sobre este tema y estamos basándonos de manera central en el pasaje de Efesios, capítulo 4, de versículos 2 al 6. Cuando uno googlea, busca en internet un pasaje como esto, salen un montón de citas. Es un pasaje que ha inspirado, no sé, creo que millones de sermones, ¿sí? Porque cuánto necesitamos el pueblo de Dios y la iglesia escuchar, reescuchar y reescuchar acerca de la unidad. Vamos a ponernos de pie para leer este pasaje, por favor. Acompáñenme con la actitud de darle la palabra a la autoridad que tiene cuando la leemos. Seguramente todo lo que hacemos y decimos es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy, ¿sí? Así que gracias por ponerse de pie. Vamos a leer entonces en el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo del 2, vamos a leer hasta el versículo 6. Vamos a leer desde el 1 también, ¿sí? Aunque sé que está escrito otra cosa ahí. Dice, el apóstol Pablo escribe y dice: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Gracias, hermanos. Hemos leído la palabra del Señor. Es importante que, a pesar que es un eje temático el que estamos siguiendo, también le demos a este pasaje un contexto, una referencia en el marco en el que está dentro de la Biblia. Evitamos siempre usar como método, y el pastor ha pedido que demos este tema ahora, pero siempre tratamos de estudiar la Biblia en orden, versículo a versículo, porque queremos conocer y aprender todo el contenido de la Biblia. Ahora hemos tomado este tema, pero aún tomando este tema hemos tomado un pasaje de la Biblia central que está en un contexto de un libro. Así que yo quiero hablar 2 segundos sobre ese contexto para que ustedes puedan visualizar mejor lo que hemos leído. El apóstol Pablo está preso, por eso leí el versículo 1. Estas son de las cartas presidiarias, ¿sí? Como Timoteo, como Colosenses. Colosenses tiene un paralelo grande con Efesios. La modalidad con que Pablo escribe una carta es bastante recurrente, tiene un modelo bastante claro. Él da un saludo, un agradecimiento, luego da un marco doctrinal, una enseñanza doctrinal, y luego él hace la aplicación, la praxis de esa enseñanza doctrinal, la parte práctica, ¿sí? Bueno, Efesios no es la excepción. Cuando llegamos al capítulo 4 que estamos ocupándonos, ahí es el punto de inflexión donde se acaba, digamos, el marco doctrinal y comienza la aplicación práctica. Bueno, la aplicación práctica después, al final de las cartas, tiene saludos y tiene algunas menciones a problemas, pero bueno, básicamente esa es la estructura. Así que a pesar que hemos hablado y vamos a dar hoy un marco teológico, doctrinal, y ahí se plantearon algunas cosas doctrinales en las charlas anteriores, estamos leyendo cosas que son para que las vivamos. Estamos leyendo cosas que tienen que ver con la diaria, con la práctica, con lo que Dios nos pide que hagamos con integridad, con sinceridad delante de Él. Vamos a repasar qué hemos estado hablando. Queremos decir también que esta foto con que Ricardo nos compartió originalmente en la primera reflexión, sé que causó algunas inquietudes, ¿sí? No hemos dicho desde aquí, ni es se entiende que en todo caso corresponderá que el pastor lo diga, no es competencia mía, ni mucho menos de lo que hemos pasado, pero si la iglesia nuestra es ecuménica, ¿sí? Si hay una unidad que tiene que ver con la estructural y con el marco que es de las puertas de la iglesia para afuera. Pero permítame señalarle que usted está en una iglesia que es denominacionalmente independiente. No somos una iglesia conexionada, porque el espíritu nuestro es pluralista, es compartir con hermanos que tienen en el reino de Dios distintas participaciones, distintas modalidades, tal vez algunos detalles en cuanto a prácticas y también algunos puntos tal vez en cuanto a cosas no esenciales que somos diferentes. Permítame señalarle, para hacerle un poco más de lío, si se lo hizo esta foto, que ahí hay 3 pastores que participaron en el retiro de nuestra iglesia, ¿sí? Pero no somos promotores de un ecumenismo, pero sí somos promotores del reino de Dios y todas sus expresiones, ¿sí? El pastor tal vez en otra oportunidad, él la hará como la competencia que le tiene solamente él, podrá orientar un poco más con esto. Pero permítame decirle que somos una iglesia pluralista, que compartimos con los distintos movimientos que tienen que ver con el Evangelio al menos, ¿sí? ¿Puedo decir con las iglesias evangélicas, pastor? Bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Eso sí quiero decir, y me parece que la foto y el tema es atinado y pertinente para lo que estamos estudiando, pero sin embargo, como dije antes, este contexto de este pasaje tiene que ver con la práctica diaria, de las puertas de la iglesia hacia adentro.
es importante que recordemos lo que se nos ha dicho. Voy a repasar de una manera selectiva con el enfoque que da el pastor de Lutri en los videos que hace para los estudios de sus grupos de crecimiento en su iglesia. Lucio, con tu grupo lo van a ver dentro de un tiempo. Muy bien. Repaso algunas cosas que se dijeron acá antes, perdón. Dijimos que la base para la unidad de la iglesia no es que todos pensemos lo mismo. No es uniformidad de pensamiento. Dijimos que la unidad es algo que la da y la crea el Espíritu Santo. No podemos crearla nosotros. La crea y la da el Espíritu Santo. Así como un hilo une las cuencas de un collar, es el Espíritu que nos atraviesa a cada uno de nosotros y Él nos da la unidad. Y ya en Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice, cada uno de ustedes han sido sellados, ¿sí? Tienen el logo, ¿sí? Pertenecen a la misma empresa, tienen el logo, el sello. ¿De quién es el sello? Del Espíritu Santo. Y lo que nos dice el pasaje es que debemos trabajar para esa unidad que el Espíritu Santo nos dio, preservarla, conservarla. Debemos hacer un esfuerzo, debemos transpirar la camiseta para poder sostener la unidad que Dios nos da. Y cada iglesia local tiene un desafío en el entorno de su comunión de poder desarrollar un frente común y poder ser unos como Jesús oró. Padre, te pido que sean uno. Y en esa oración Jesús dijo, no solo por esto, sino por lo que van a creer en mí, o sea, por usted y por mí. Hay que trabajar para cuidar la unidad que el Espíritu Santo nos dio. ¿Y qué hemos hablado? Hemos hablado acerca de lo que son algunas virtudes del carácter cristiano que debemos desarrollar, que debemos trabajar, que debemos transpirar para poder tener naturalmente en nuestra vida. La primera cosa que dijimos, hablamos de la humildad. La humildad es el correcto conocimiento de nosotros mismos, de lo que somos y tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Esto nos permite posicionarnos correctamente en la congregación, en la iglesia. Nos permite no desubicarnos, no pretender algo que no somos. La humildad es el punto de equilibrio entre la soberbia y la falsa modestia. No es bueno tener una baja estima, porque eso nos hace comportarnos como aquel que recibió un talento, que decidió meterlo bajo tierra, ¿sí? No. Tenés 5, tenés 10. Tenés que producir lo que Dios te dio. Tenés que dar lo que vos sos y tenés para Dios. Tenés que ser humilde, tener un claro y cabal conocimiento de vos mismo. No tenés que salir de la zona de confort, que esto se usa mucho en lo comercial, sino que tenés que estar en la zona de confort que Dios te ha dado para que vos estés. El que produjo 5, no produjo 5 para tener 10, produjo 5 para darle 5 al que le dio los 5. ¿Se entiende? Entonces este concepto de la humildad es muy importante. La humildad es el claro conocimiento de quiénes somos y tenemos. Muy bien, en segundo lugar, igualmente importante, aparece la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el carácter y la capacidad que tenemos que desarrollar como una virtud de poder tener nuestras emociones y nuestro poder de hacer algo malo o actuar en contra, limitado y acotado. Es la capacidad de poder decidir refrenarnos sin exabruptos, ¿sí? Yo la verdad que durante muchos años este era mi modo de servir en la iglesia, era los exabruptos, ¿sí? Ir al choque, ¿no? Bueno, por ahí, ¿sí? Bueno, los que más sufren todavía
lo estoy trabajando en mi familia, en casa, ¿no? Pero qué bueno la mansedumbre, qué bueno la mansedumbre. Iba a mencionar quién es el ejemplo negativo de humildad. Bueno, Saúl, ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Y quién es el ejemplo de mansedumbre y humildad que nos da la Biblia? ¿Quién es? Jesús. Jesús dijo, aprended de mí, que ¿cómo soy? Manso y humilde de corazón. La Biblia también habla de otro hombre manso. Solamente dos, Jesús y otro más. ¿Quién? Muy bien, Moisés. Lo que han ido a la GNC esta semana hemos estado estudiando. Muy bien. Moisés. Esos son los dos que la Biblia habla de que son mansos. Contener nuestra capacidad de hacer daño. Y un comentario que yo leía ahí, lo leía y contaba que la mansedumbre es como un perro grandote, ¿sí? Y un perrito cachorro que lo molesta, ¿no? ¿Vieron qué hinchas que son los cachorros? Bueno. Y el perro grande tiene la capacidad de un trascón arrancarle la cabeza, y tiene esa capacidad, pero lo aguanta, la aguanta, la aguanta. La bestia sigue teniendo el poder, pero lo contiene. Esa es la mansedumbre. Jesús era manso y humilde de corazón. La reacción de un manso siempre es acorde a la situación. Jesús, por ser manso, no se limitó a no sacar corriendo a los mercaderes del templo, ni llamar rata a Herodes, lo cual era peligroso, ni llamar hipócrita a los fariseos. Pero sí refrenó su poder para defenderse cuando Pedro saca la espada. Le dice, Pedro, si yo quiero, tengo 12 legiones de ángeles, mi padre me las da y en cordobés los reventamos a todos. Sí se refrenó ahí. Sí se refrenó. Cuando los discípulos le dijeron, ¿querés que echemos fuego del cielo? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, a veces yo hacía eso. A veces, ¿no? Bien, pero Jesús era manso porque ese poder, ese control lo tenía contenido. Jesús contuvo su poder. Esa es la mansedumbre. Luego, otra virtud del carácter que menciona Pablo es la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar a través del tiempo circunstancias adversas y personas que no son adversas. Nos ayudan a aguantarlo al otro. Y pasa el tiempo y mantenemos una posición a pesar de las circunstancias de estar en pie, aunque sean circunstancias duras. Por otro lado, también el apóstol acá menciona el amor. En Colosenses, en una cita paralela a esta, él habla que el vínculo perfecto es el amor. Ustedes saben bien que en griego hay 4 palabras que hablan del amor. El ágape es la que estamos hablando aquí, que es ese amor que procura el bien del otro por el mismo bien del otro, sin ningún tipo de vinculación y sin ningún tipo de interés paralelo o de logro o de crédito para mí mismo. Está el eros, que es la vinculación por la atracción sexual. Está el storge, que es el vínculo a través de los vínculos familiares. Y el fileo, que es el amor por la amistad, por la relación. Pero el ágape no está vinculado con nada, simplemente el interés de bendecir, el amor con que Dios nos ha amado. Y estas son las virtudes que tenemos que desarrollar. Claro, si tenemos esto y nos relacionamos de esta forma en la iglesia, no queda otra forma que vincularnos en paz. Qué lindo, ¿no? Vincularnos en paz. Qué hermoso, ¿no? Eso dice el apóstol acá en estos pasajes. En el vínculo de la paz. La unión está entrelazada como esas manos ahí y es una cosa que nos llena de paz. Qué hermoso, qué lindo. ¿Podemos hacer esto? Totalmente. Yo les comentaba que aún tengo exabruptos y que necesito seguirlo trabajando. ¿Puedo superarlo? Sí, Señor. Si soy hijo de Dios, lo puedo superar. Porque esto que está mencionado acá son los frutos ¿de qué? ¿Y de dónde viene la unión? Del Espíritu.
son frutos del Espíritu. Así que tenemos la capacidad, no somos discapacitados para lograrlo. Tenemos que trabajarlo a estas virtudes del carácter para que efectivamente haya una unidad en paz. Qué lindo los tiempos de paz, ¿no? Qué lindo los tiempos en que servimos al Señor y estamos en paz con los hermanos que servimos, con el equipo de trabajo, con el pastor, con el líder. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Muy bien, hermanos. Ahora el apóstol Pablo describe lo que son las bases para la unidad de la iglesia. ¿Sí? Esto lo mencionó Alberto el domingo pasado. Las cosas que tenemos en común que nos hacen uno. Pertenecemos al mismo cuerpo, tenemos el mismo espíritu, compartimos la misma esperanza. Todos estamos acá sabiendo que cualquiera de nosotros puede partir a la presencia del Señor y va a estar en la presencia del Señor. ¿Amén? Tenemos esa esperanza. Muy bien. Esto el pastor Pérez Millo le llama las bases constituyentes que hacen a nuestra identidad. Luego tenemos lo que voy a estar hablando hoy, que es que reconocemos al mismo Señor, tenemos la misma fe y pasamos por el mismo bautismo. A esto el pastor Pérez Millo le llama las bases fundantes, ¿sí? Porque son el fundamento de nuestra fe. Y por último, hemos leído la séptima base, que es que tenemos el mismo Dios, ¿sí? Que es en todos y por todos. Así leímos, ¿verdad? A ver. Dice que un Dios y Padre de todos, el cual está encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Muy bien. Así que, tras haber repasado, vamos a arrancar hoy con el tema de hoy. ¿Sí? Hoy me toca ver a mí un Señor y una fe. Un Señor y una fe. Cuando nos insertamos en esta unidad que es la iglesia, generalmente nosotros en nuestra idiosincrasia evangélica tenemos confesiones que nos introducen hasta oraciones, modelos que nos introducen, ¿sí? Por ejemplo, usamos frases como ¿has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Le suena esto? Lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces, se ha dicho muchas veces de aquí. Otra frase que usamos, primera frase, ¿has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Primera frase. Otra segunda frase que solemos usar es, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador y Señor? ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Se identifican con esto? Bien. Y la otra frase que habemos haber escuchado es, ¿le has entregado tu vida a Cristo? ¿Sí? ¿Usted se identifica con alguna de estas tres? ¿Sí o no? ¿Me puede levantar la mano? ¿Me puede seguir la corriente? ¿Se identifica con alguna de estas tres? Bien, bueno. Yo me identifico con las tres. No sé cuántas veces recibí a Cristo, no sé cuántas veces le entregué mi vida a Cristo, no sé cuántas veces recibí a Cristo como mi único Señor y Salvador. En mis primeros años de iglesia, cada vez que se predicaba el Evangelio yo me convertía, ¿sí? Así que estoy seguro, ¿sí? ¿Sí? Si mi señora es viuda, ustedes los espero allá, ¿sí? Mi tarjeta de entrada va a decir Cristo, ¿no? No va a decir Miguel, ni va a decir Iglesia Jesucristo Rey, va a decir Cristo, ¿sí? ¿Amén? ¿Quién dijo amén? Ah, bueno, gloria a Dios. Bien, todas esas frases tienen que ver con algo que vamos a estudiar ahora. Un Señor y una fe. Todas. Solamente cuando hay fe para hacer estas frases es que se hace efectiva la presencia de Dios en nuestra vida. No es una receta mágica. Tiene que estar la fe. Y el arrepentimiento, ciertamente, tiene que estar. Pero aún la frase que dice como único y suficiente Salvador
también está el señorío de Cristo, en forma implícita. Porque Jesús es Salvador solamente porque Él es Dios. Y como Dios, tiene autoridad sobre nuestra vida. Si Jesús no fuese Dios, la muerte de la cruz fue solo una muerte injusta más. Pero solo Él, siendo 100% hombre y 100% Dios, puede darnos esperanza de salvación a vos y a mí que somos hombres. ¿Dónde está la muerte, tu victoria? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está? Cristo se la llevó. El cuerpo de Cristo no se descompuso, fue resucitado y llevado a la gloria. Y esa esperanza de salvación la tengo porque Él es Dios, porque Jesucristo es Dios. Así que en la frase único y suficiente Salvador también está implícita la realidad de que está y estoy aceptando el señorío de Cristo. Bueno, le entrego mi vida a Cristo, ahí está claro, ¿no es cierto? Le estoy entregando mi vida a Cristo. No la tengo más yo mi vida. La he entregado a Cristo. O bueno, eso quiere decir la frase. Y como Salvador y Señor, también ahí está claro el señorío de Cristo. Lamentablemente en el uso castellano de la palabra Señor, que lo usamos de modo genérico, no está todo el contenido de lo que realmente significa cabalmente cuando en la Biblia leemos Señor. La palabra griega que se usa acá, seguramente usted ya la sabe, es la palabra Kyrios. Y ha habido un debate en cuanto a qué quisieron poner los autores bíblicos cuando ponen la palabra Kyrios. Y la mayoría ha acordado que es el equivalente a Adonai. Es y representa que cuando la Biblia pone Kyrios, pone que la persona y el portador tiene todos los atributos de Dios. ¿Se entiende? Estudiamos el verano pasado, en los jueves, todos los atributos de Dios, cómo Dios es. Y realmente fue fantástico. Dios todopoderoso, omnisciente. ¿Sí? Bueno, Jesucristo es el Kyrios. Así que yo no voy a usar más la palabra Señor para que no impacte nuestros oídos como lo hace en el castellano en el uso habitual. Voy a decir Kyrios. ¿Y qué implica que Jesús es el Kyrios? En primer lugar, Jesús es el Kyrios de la creación. Él creó todo. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que todo se sustenta por el poder de su palabra. Él sostiene la creación. No es que la creó y la dejó en nuestras manos. Tenemos una mayordomía, sin lugar a dudas. Pero Dios sigue actuando. Y es el Señor, es el Kyrios de la creación. Cuando miro los caer los cielos, dice el salmista, y lo que es obra de tus dedos, digo, ¿qué soy yo? Pero quizás una de las muestras más contundentes del Kyrios sobre la creación la da Jesús con los discípulos en la barca. ¿Se acuerdan? Se levantó un tormentón, en cordobés también, para los santafesinos, quiere decir una tormenta grande. Y claro, los discípulos lógicamente se impacientan, Jesús duerme. Si Él es el Kyrios de la creación, ¿por qué no dormir? Claro, pero los discípulos se impacientaron. Y dice que, calla. No, no quiero, dijo la tormenta. El Kyrios de la creación la paró. Porque Él es el Kyrios de la creación. Y se hizo gran bonanza. Y en otro pasaje parecido, cuando Pedro es rescatado, dicen, verdaderamente, este es hijo de Dios, dicen los discípulos. No se dieron cuenta en realidad hasta mucho después. Pero bueno, el Kyrios tiene autoridad. Nos puede caer poco popular que los cataclismos y las situaciones de naturaleza que sucedan, Dios las permite, pero es así. Él es
es el Señor de las naciones. Ha dado a nuestro enemigo el título de, ¿cómo? Príncipe. Pero ese enemigo está derrotado. Ya en la antigüedad, Dios se revela como el Dios de las naciones. Un día Nabucodonosor, me salió, se paró y dijo, oh, este imperio que he conquistado, todo lo he hecho yo. Ah, sí, dice Dios, todo lo he hecho vos. Tuvo que pasar un tiempo enfermo mentalmente, como una bestia en el campo. Y dice el relato de Daniel, que Nabucodonosor dice, hasta que me di cuenta que el Señor me lo había dado. Quizá podamos leer alguna cita, por ejemplo, Job 12:23, para reforzar esto. Por ejemplo, dice Job, por él las naciones prosperan o son destruidas, y es él quien las dispersa o las vuelve a reunir. Claro, ¿no? ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, de profetas como Isaías, que le predicó a las naciones? El pueblo de Israel era infiel y una nación venía y lo castigaba. Y esta nación decía también como Nabucodonosor, por nosotros castigamos. Entonces Isaías va y le dice, no, ustedes fueron un instrumento del Señor, nada más. Así como ustedes se creen, a ustedes también lo vamos a destruir. ¿Sí? Afortunadamente, Dios al pueblo de Israel nunca lo barrió por una promesa de remanente que él tuvo. Pero ¿cuántas naciones fueron barridas de la faz de la tierra? Porque creyeron que eran ellas. Dios es el Señor de las naciones. Y Dios es el Señor de cada hombre. De cada hombre Dios es el Señor. Tengo un amigo no cristiano que no puede ser papá. Y le estábamos hablando acerca de una situación triste, de una violación a una discapacitada que había quedado embarazada tras ese hecho. Entonces compartía con él esto y me llamó la atención cómo él, desde su dolor, me dice, si hay un nacimiento y una criatura, Dios está en el medio. Esta mano que está acá, ahora tiene un golpe, ¿no? Entonces he tomado conciencia de la mano derecha, ¿sí? Ahí los kinesiólogos después me van a ayudar, ¿sí? No surgió de la nada. Ahí en el útero de mi madre se empezó a formar los huesitos de mi mano. Ha crecido, ha envejecido, va a envejecer, va a caducar también. Y aunque yo no soy consciente, dice el Salmo, que se formaron ahí mis huesos. Y ahí estaba yo, dice Dios, viéndola. Salmo 139, versículo 13. Porque Dios es el Señor de que ahí está. Si usted está acá hoy, es porque Dios quiso que usted esté acá hoy. Él es el Señor de cada hombre. Y también el Salmo expresa qué pasa con los que son enemigos del Señor y los hombres que se creen que pueden hacerle frente a Dios. Este hombre súper 666, ¿no? Como dice el pastor Pérez Millo, como símbolo del humanismo, ¿no? Y dice, el hombre es como la hierba del tejado. ¿Quiere que le cuente cómo es la hierba del tejado? En aquella época los techos tenían adobe y paja. Y el viento dejaba que alguna semilla cayera, ¿sí? Ahí entre la paja, ¿no? Entonces durante la noche caía el rocío, ¿sí? Y bueno, un día de absorber ese rocío, la semillita hacía plum, ¿sí? Salía el sol, de la mañana temprano a la madrugada, y sale la plantita así, ¿sí? ¡Ay, qué linda la plantita! ¿Ustedes hicieron el trabajo con el poroto en primer grado? Yo también, ¿no? Estaba la plantita ahí, salía así. Pero sale el sol de la tarde y no vive más.
Así somos nosotros. Nos creemos eternos. Pero el Señor soberano, el Señor de los hombres, ha puesto un límite. En la antigüedad vivían como 900 años. ¿Se acuerdan que lo hablé en un sermón? Matusalén vivió 969 años. Pero Dios dijo, no, esta maldad es demasiada, la vamos a acotar, hasta 120. Menos mal que el Señor nos pone límite. Pero Él es el Señor. Somos como la hierba del tejado, que apenas crece y ya no estamos más. Si usted es padre, me entiende un poco más. También hay una realidad muy dura acá, que es que toda rodilla se va a doblar, de todo hombre, para que reconocer que Jesús es el Kyrios. Solo hay dos opciones, doblarla antes de tiempo o doblarla ahí en ese momento. Pero toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Kyrios. Finalmente, y para enfocarnos un poco más en la unidad, Jesús es el Señor de la iglesia. Y dice Colosenses capítulo 1, 18, que Él es la cabeza. ¿Sí? Él es el Señor de la iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Cómo? Bueno, quiero decirle que nuestra iglesia, el Rey es Jesucristo. Él es el Señor. La iglesia es su esposa. ¿A usted le gusta que le toquen su esposa? Bueno, guarda, ¿no? Decía un pastor una vez que estaba enojado con su esposa y estaba orando y el Señor le reveló algo. Le dijo, si no podés tocar a tu esposa, no toques la mía. Y renunció al ministerio. Porque tenía que acomodar las cosas en casa, primero. Es su esposa. Jesucristo es el Kyrios de la iglesia. Queridos hermanos, dije que este contexto bíblico es un contexto evidentemente práctico. Si Jesucristo es el absoluto Señor de todo, si Él es el Señor de la creación, si Él es el Señor de las naciones, de cada hombre, de la iglesia, y Él quiere que seamos uno. Él oró al Padre y dijo, te ruego para que sean uno. Y si Él es el Señor de tu vida, porque usted levantó su mano, ¿no? La mayoría levantó la mano. Y Dios quiere que usted trabaje para la unidad. Quiere que el fruto del Espíritu sea una virtud de su carácter. No hay alternativa. Si eres el Kyrios. Así que me pregunto si será importante la unidad. Para la unidad, ¿será importante que Jesús es el Kyrios? Esa foto es el ejército aliado que sale de Francia para devolver a sus habitantes. ¿Puede un ejército marchar? ¿Una aliada puede marchar si no tiene claro que hay una comandancia, un general? No. No podemos marchar como iglesia si no tenemos en claro, y lo creemos, que Jesucristo es el Señor. Por eso cuando vi el tema, un Señor y una fe, pensé que iba a hablar de 2 puntos, pero en realidad es uno solo. Si yo lo creo, lo tengo que vivir. Y si es el Kyrios, no hay alternativa. Es el Kyrios. Tiene fuerza de jefe superior. Kyrios significa maestro, maestro en jefe, jefe, Señor. Me pregunto, ¿cómo afecta mi entrega a ese Kyrios a la unidad? Bueno, esta es la parte en que
aporto un poco de creatividad. Me puse a pensar en qué cosas pueden dañar la unidad y cómo debiera afectarme a mí si mi Señor y Salvador es mi Kyrios. Yo pensé 3. Usted puede pensar algunas más, ¿sí? Por ejemplo, el cuestionamiento a la autoridad. El cuestionamiento a la autoridad. Y ahí voy a mencionar a Moisés. Lo estuvimos estudiando el jueves en la GNC. Cada vez que fue cuestionada la autoridad de Moisés, ¿qué hizo Moisés? No, porque vos no tenés derecho, porque vos... No, Señor. Moisés fue y consultó al Señor. Siempre. Aún con Coré dice que él cayó postrado al suelo, en adoración al Señor. El manso, antes de ir y confrontar al que le estaba desafiando su autoridad, consultaba al Kyrios, que se le había dado. Fue tan íntimo el vínculo entre Moisés y Dios, que en un momento Dios le dice: Moisés, este pueblo lo voy a matar todo. Al pueblo de Israel. Pero a vos, Moisés, te voy a dar otro pueblo para que vos gobiernes. Y Moisés dice: no, Señor, para. ¿No? Vos que sos líder de ministerio, ¿cómo reaccionás cuando se te cuestiona la autoridad? ¿Cómo actuás? Anda al Kyrios. Anda al Kyrios. El peligro del reconocimiento. Ahí voy a hablar de Saúl. Nosotros en la iglesia informamos muchas cosas. Ese es el espíritu con que se hacen las cosas. Y a veces se ponen nuestros nombres ahí, pero no servimos para que se pongan nuestros nombres ahí. Y el pastor lo explicó recientemente: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Es peligroso el reconocimiento, es peligroso. El gran rey Saúl, primer rey elegido por Dios, no tenía nada que demostrar, nada que defender, era el rey, tenía una potestad sobre el pueblo, solamente que no tenía funciones de ministro de Dios. Era el límite que él tenía. En una humildad correcta, Saúl se hubiera posicionado en ese lugar. Le tocaba obedecer a quien lo había puesto, al Kyrios de la creación y al Kyrios de las naciones. Y él, si hubiera sido humilde, se hubiera posicionado en ese lugar. Bueno, hacen un motín, la orden era matar todos los animales, todo, y se puso creativo Saúl. Tuvo una idea fantástica. Yo la verdad, le digo sinceramente, ¿no? Si de todos modos lo vamos a matar, en vez de matar a los animales, hagamos un sacrificio al Señor, mejor. ¿No es cierto? Si de todos modos lo vamos a matar. Se puso creativo. No hay que ser creativo, hay que ser obediente. Y se impacientó, porque Samuel se demoraba en venir. Samuel ya venía con una directiva, estoy casi seguro, que fue la que le dijo, ¿no? Al rey Saúl. Samuel no venía, se impacientó y dice Saúl: ay, tuve miedo de la gente. Me preocupó. Entonces hice el sacrificio yo. El peligro del reconocimiento. Se descolocó de su lugar porque no se dio cuenta que lo había puesto el Kyrios y se creyó él más de lo que tenía que ser. ¿Saben qué le dijo Samuel? Has actuado con locura. Samuel le dice: locamente has hecho. ¡Estás loco!
Por esto que has hecho, el Señor va a retirarte. El Señor estaba preparado para firmarte en tu reino. Pero por esto que has hecho, el Señor te va a retirar de su reino. Y después lo pone ¿a quién? ¿Se acuerdan? ¿A quién? A David. Bueno, ¿cómo será importante esto que afectó la unidad? Que ya de ahí, desde el arranque hubo, ¿cuántos reinos hubo? Hubo dos, o tendría que haber habido uno, si era un pueblo. Así que, ¿cómo es importante que si van a hablar bien de nosotros, que lo hagan los otros? Y si vas a escucharlo, tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Vos sos vulnerable, como lo era Saúl. Así que tened temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Me incluyo. ¿Te crees superpoderoso? Por tus dones, por el posicionamiento, por lo que Dios te da, por tu chapa, por tu pariente que son misioneros de cepa. Ten temor de Dios. Porque hay un Quirios. Guarda con el reconocimiento. La palabra de Dios nos invita, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Es poderosa porque es de un Quirios. Y Él los exaltará. Ya estoy terminando. Tercer tema, el disenso de la estrategia que afecta a la unidad. Una de las cosas por las cuales hay estructuras cristianas evangélicas es por el disenso de la estrategia. Una, ¿no? Dije que no voy a hablar de todas las cosas. Menciono estas tres nada más. Que se pone la mujer un velo sobre la cabeza, que se alaba con las manos abajo, que no se aplaude, que vos ahí, ¿no? Ustedes ya lo saben. El disenso en la estrategia necesita conciencia de Quirios. Necesita conciencia de Quirios para mantener la unidad. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no es con estrategia. Dice, no es con ejército. Dice Zacarías. No se confundan, no es con espada. ¿Con qué es? El Espíritu. En capítulo 9, versículo 38, Jesús dice, y el pastor lo sabe más que nadie, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hagamos una estrategia. Del grupo de siervos, el que viene todos los domingos, sorteemos un televisor en unos 0 kilómetros a fin de año. Ahí se llena. Bueno, querés todo se ve en la iglesia, ¿no? No dice eso, hermano. ¿Qué dice? Vayan al Quirios y pídanle por obreros. También leo en Mateo 28, 18, la antesala de la gran comisión. Jesús le dice, vayan pues y hagan esta tarea, ¿sí? Para los apasionados de misiones, si lo saben de memoria, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice Jesús antes? Si usted lo sabe, no lo diga, piénselo. Yo lo voy a decir. La base de la misión local, la base de la misión hasta la Noria, la base de la misión hasta el norte de África donde está Heder, es lo que usted está pensando. Jesús dijo, soy el Quirios. Toda potestad me ha sido dada, lo leo al revés, en la tierra, ¿sí? Y en los cielos. ¿Será Quirios?
toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Sé que ha pasado el tiempo, así que bueno, tenía un video pero no lo vamos a pasar. Usted levantó su mano. Yo había hecho unas preguntas y el jueves en la GNC me las hicieron de otra forma, así que las voy a decir como las dijimos el jueves. ¿Vivimos confiados en que todo está bajo el dominio soberano de nuestro Señor? ¿Hay áreas de su vida que Cristo no posee totalmente? Y esto es importante. ¿Estás viviendo como alguien que pertenece por completo al Dios viviente? Porque el Dios viviente quiere que haya unidad entre nosotros como el Dios viviente tiene entre el Padre y el Hijo. Y por último, ¿estamos cumpliendo con el compromiso que tomamos el día de nuestra conversión? ¿Estamos cumpliendo con nuestros llamados, hermanos? ¿Cuántos llamados habrá acá en el freezer? ¿Cuántos llamados habrá acá en el freezer? Cuando vos fuiste a un campamento de adolescentes y jóvenes y le entregaste tu vida al servicio de Dios, Dios lo tomó en serio. Cuando fuiste a esa conferencia, cuando estuviste en esa actividad especial y aceptaste un compromiso a servirle, Dios lo tomó en serio. Y a servirle en su pueblo, y a servirle en unidad. No seamos creativos, seamos obedientes. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te alabamos, Señor, porque nos capacitas para vivir en unidad. Ayúdanos, Señor, a poder realmente, Señor, serte fiel y poder, Señor, amarnos, soportarnos los unos a los otros, sujetarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser amplios con otros que entienden la fe de manera diferente. Ayúdanos a tener libertad de llamarle hermanos si te invocan como suquirios. Señor, bendecí a la iglesia que hemos compuesto hoy aquí para que caminemos como un ejército unido. Te pedimos que nos uses, Señor. Queremos, Señor, ser hallados fieles delante de tu presencia, en creer y en vivir en la unidad por la cual tú rogaste un día en oración. Padre, bendice a cada hermano que está aquí, que le has hecho recordar quién sos en su vida y que ha recibido en algún momento un llamado a servirte y lo tiene guardado. Dice tu palabra, Señor, que tú no revocas un llamado, que tú no caducas un llamado. Así que te pido por ese hermano, para que tú le actives, que tu espíritu, Señor, lo active y pueda sumarse al ministerio y a la obra de Cristo aquí y en el mundo. Amén.